Listo, chicos. Ya está siendo grabada la sesión sincrónica. Nuevamente les doy la bienvenida al espacio de formación que llevamos semana a semana con el objetivo de cumplir a cabalidad con las actividades de aprendizaje, los resultados y las evidencias que se deben desarrollar en el proceso formativo de nuestras fichas de animación 3D. Ya que estamos acá hoy en la sesión, ya somos 11. Les doy las gracias por la participación. Les informo, ya para los que están presentes y de pronto los que se conectan más tarde o ven la sesión en, en la plataforma cargada. El día de ayer se hizo un proceso de deserción con las personitas, con los aprendices, que inicialmente empezamos varios la formación, pero hay chicos que no han resuelto ni siquiera sus evidencias de la etapa de inducción. La primera parte que desarrollamos en el mes de mayo, junio, cuando empezamos la formación, es algo vital que se debe desarrollar. Bajo ese parámetro se filtró, yo hice mi filtro específico, y se generaron los respectivos procesos de deserción para esas personas. El ideal es que todas las personas que continúan en la formación eh, sigan subiendo sus trabajos, sigan participando de las sesiones sincrónicas. Eh, Ayer hablamos bastante del tema, de que no se dejen coger el tiempo con sus evidencias, porque si se dejan, valga la o sea una palabra de pronto tomada de una forma negativa, que se dejen colgar del tiempo, eh, va a ser un poco más difícil ponerse al día con el espacio de formación. Eh, Últimamente he notado que lo que habíamos dejado en consideración de hacer retroalimentaciones de los trabajos que ustedes presentaban, funcionó hasta cierto punto, pero volvimos a quedarnos como en el aire. El objetivo es todas las veces que nos veamos en sesión sincrónica, sobre todo para el proceso técnico, ir observando puntualmente cómo va avanzando cada uno de ustedes y así poder ir revisando ese material que ustedes van desarrollando, el material de formación que existe en la plataforma y también algunos otros recursos que ustedes encuentren pertinentes para ir ejemplificando y avanzando más en el desarrollo. Ese es el proceso primordial que llevamos cuando nos reunimos en las sesiones sincrónicas. Aparte de ello, desde mi rol como instructor vocero, pues yo tengo que estar pendientes del tema de las calificaciones de ustedes. De ahí les vuelvo a recalcar, por favor, estén atentos de subir sus evidencias para que los instructores transversales puedan calificarlas y que tengamos el desarrollo de la formación lo mejor posible y lo más alineado a las fechas. Yo les había dicho que el 30 de noviembre teníamos ya un barrido general. Esta mañana desde Dirección General nos pidieron que tuviéramos calificados resultados de aprendizaje en Sena Sofía Plus. Entonces es importante que lo que les haga falta lo carguen en lo más pronto posible para poder revisar, entrar a calificar y verificar. Alcancé a dejar resuelto las calificaciones hasta donde vamos con la ficha 300 y estaba intentando adelantar 301, pero se cayó la plataforma, entonces lo tengo ahí aún pendiente por calificar. Es importante que ustedes revisen qué tienen aprobado, qué les hace falta aprobar. Es un proceso vital para el desarrollo de su formación, que verifiquen sus libros de calificaciones. Yo se los compartí hace varios días al grupo. Ustedes lo tienen ahí para que lo puedan verificar. Si en dado caso necesitan volver a verificar, me pueden escribir, miramos y revisan puntualmente cada uno de ustedes en su caso particular. Tienen todo su nombre, su número de identificación y todas las calificaciones, tanto en aprobados como en evidencias deficientes por revisar, sobre todo en esas evidencias deficientes, es donde más hincapié se les debe hacer para que ustedes la mejoren, la vuelvan a subir a la plataforma y se pueda calificar correctamente. Tengo varios casos del proceso técnico que han subido las evidencias equivocadas o han subido trabajos que no son los según los lineamientos que están en la formación. Por favor, cada uno debe verificar, volverlo a subir y avisarme
de antemano les pido que por favor me escriban, me digan, profe, mire, yo tenía la evidencia, em, cuestionario, bueno, no sé, bitácora en deficiente, ya la corregí, por favor, ayúdeme a revisarla para calificar. Recuerden, hasta el 30 de noviembre hay plazo. Ya hoy nos alaron las orejas a los instructores y nos pidieron que teníamos que tener esos resultados ya calificados. ¿Qué hice yo? Califiqué ficha 300 hasta donde está. Entonces, la idea es que en estos últimos días que quedan, las personas que aún no han cargado las evidencias que tienen pendientes, hagan el cargue de esas evidencias para poder calificar, tanto del proceso técnico como del proceso transversal. ¿Listo? ¿He sido claro con la información que les acabo de compartir? Ok, gracias por reaccionar. Es importante que vayan pendientes y que estén muy atentos a ese desarrollo. Con los chicos que de pronto no veíamos frecuentemente y que se acogieron a continuar con la formación, ellos tienen un caso especial y la idea es que también intenten ponerse al día para que todo funcione correctamente. En este caso, pues ellos están presentes, nosotros no, pero la idea es que vean la sesión sincrónica, se vayan empapando del material de formación que está en plataforma, en las sesiones que vemos a diario con los distintos instructores, para que estén siempre atentos del proceso y no vayan a dejarse coger del tiempo. ¿Listo? Entonces, para no ahondar más en información externa, bueno, otro detalle puntual, de pronto hoy no estoy tan enérgico. El miércoles de la semana pasada tuve una cirugía, una intervención, y he estado un poco cabizbajo, la verdad. Pero trato de ser responsable con mis deberes, entonces nada, aquí estoy. De pronto no sea la mejor modalidad para el día de hoy, pero voy a tratar de resolver lo que más se pueda y explicarles otros parámetros para que ustedes también vayan aprendiendo a desarrollar el espacio y pues se vinculen al proceso y tengan muy claro que el proceso pues continúa independientemente de cualquier cosa. Si en dado caso yo no pudiese estar en una sesión sincrónica, la idea es que ustedes avancen por su propia cuenta para que cuando nos volvamos a encontrar tengamos la formación de una manera coherente y coordinada de acuerdo a los lineamientos que existen en la plataforma. La plataforma está diseñada para que ustedes encuentren la mayor parte de los recursos que se requieren en la misma plataforma. Mi rol como instructor es sí estar muy pendiente de todo el manejo interno de la ficha, estar pendiente de ustedes, verificar el desarrollo, enseñarles de la mejor manera lo que se puede y lo que existe, también lo que podemos aplicar. Los conocimientos externos y adicionales también nos van a servir mucho. Entonces, importante esto. Ya somos 13, genial, me alegra que se hayan conectado más y se siguen conectando más chicos, eso sí es importante. Entonces vamos a trabajar y vamos a empezar de una vez desde el desarrollo con nuestro proceso Blender. Hoy les voy a enseñar uno adicional que pueden también trabajar para cuando hagan el blocking y el modelado de sus personajes, que también les puede servir mucho. Y la idea es que hagamos una mezcla entre modelado poligonal, lo que me habían preguntado hacía algunas clases. Hola, buenas noches, Miguel Ángel, espero que estés muy bien. Entonces, la idea es que vayamos mezclando un poco del proceso poligonal también con el proceso de las mallas de esculpido, pero hay que tener algo presente, que cuando hagamos nuestro desarrollo para animación, todo tiene que ser 100% poligonal. ¿Por qué? Porque las mallas de esculpido tienen la deficiencia o la particularidad que al tener un exceso de malla tan grande, no van a ser fáciles ni de animar, ni de riguear, ni mucho menos aplicar texturas, y eso va a complicar muchísimo el proceso. Entonces, la idea es que tengamos un proceso que nos vaya a funcionar y que podamos ir mezclando de las dos maneras el proceso. ¿Listo? Estamos compartiendo pantalla, vamos a ir acá a nuestro programa Blender. Arrancamos con una forma básica, en este caso con un cubo. Vamos a ubicarnos en las vistas. Primero voy a utilizar la vista lateral y la vista frontal con las teclas 1 y 3 del teclado alfanumérico de mi computador, las puedo activar. Tecla 1 para activar la vista frontal en el eje Y y tecla 3 para activar la vista lateral.
en el eje X. En este punto, desde el modo objeto, vamos a entrar a agregar o a edit. Y acá en edit vamos a agregar una imagen de referencia. Image, imagen de reference o imagen reference. Importante que ustedes traten y siempre procuren guardar todas sus imágenes y texturas en una carpeta base raíz que se va a llamar texturas Blender, en mi caso. Y que ahí yo trato de guardar todos los blueprints o todos los desarrollos que yo voy haciendo para texturas y procesos. Ok, aquí estoy cometiendo un error. Esta no es la vista que yo quiero. Entonces vamos a borrar esto. Acá requiero que se cargue la otra imagen. Desde la vista, nuevamente en Reference, voy a mi carpeta que está por acá en Texturas. Texturas Blender y ingreso esta, el Blueprint 2. Ahora sí, aquí lo tengo. Y ahora voy a cambiar a la vista frontal. Perdón, en este caso no me va a servir la frontal, sino me va a servir la vista superior. Y en la vista superior vuelvo a agregar una imagen de referencia. Y en este caso sí voy a agregar el Blueprint 1. Ah, ok, está mal encajado, no importa, se puede corregir. Estando desde la vista 7, si se dan cuenta, este quedó en esta dirección y el otro se ve en esta dirección. Ocultemos el cubo para poderlo percibir. H para quitar el cubo. Si yo dejo el blueprint así, pues no voy a poder hacer un diseño o una diagramación correcta del proceso. Debo girar. Me paro nuevamente en la vista superior con la tecla 7. Selecciono a esa imagen. Le digo tecla R para rotar y con control hago una rotación exactamente de menos 90 grados. Acá en esta parte superior, por acá donde les estoy moviendo el cursor, aparece rotation menos 185. Si yo me voy desplazando, esa rotación va cambiando y debería dejarla en menos 90. Ahí. Suelto el control, perdón, suelto la tecla de control y el clic del mouse y la imagen ya me queda perfectamente posicionada. Si yo hago esto, ya puedo empezar a verificar que mi blueprint, tanto en la parte superior como en la parte lateral, tiene una similitud de espacio y de proporción, que es lo que me debería servir a mí para empezar a hacer el modelado poligonal y también el, el modelado en esculpido de la pieza que estoy diseñando. ¿Listo? Es importante que lo puedan realizar y verificar. Aquí van a quedar los MPIG guardados, que son las imágenes, en esta colección. ¿Qué voy a hacer yo? Es importante también que ustedes empiecen a trabajar con, ¿cómo se llama esto? Con colecciones. Entonces, ¿cómo agregan una nueva colección? Todo aquello, y lo hago para que ustedes tengan un orden lógico y cuando busquen en sus colecciones sepan en qué colección están trabajando. ¿Esto por qué? Porque va a llegar un punto en que van a tener personaje, escenario, props, access, texturas, todo cargado en un mismo espacio Blender. Entonces, si ustedes acá, perdónenme la expresión, tienen un sancocho, no van a saber a qué colección y a qué parte pertenece cada uno de esos visuales o cada uno de esos modelados que existe acá. ¿Listo? ¿Claros hasta el momento? Excelente. Yes. Listo. Entonces, ese es el detalle y vital que siempre tengan organizado. De pronto, si tienen para hacer alguna intervención, me avisan porque hoy tengo como los oídos tapados y no les escucho bien. ¿Listo? Entonces, volvemos. Acá simplemente cargamos los blueprints. ¿Qué vamos a hacer? Acá en Essence Collection, damos doble clic, perdón, clic derecho y creamos una nueva colección.
Y al crear esta nueva colección, a esta la vamos a nombrar como ballena azul o ballena jorobada. Este orden de crear las colecciones también nos va a servir cuando emparentemos los archivos, porque todo lo que esté en esta colección lo podemos rescatar y enviarlo a un nuevo archivo cuando así se requiera. ¿Listo? Entonces, si tienen los micrófonos activados, les recomiendo porfa que los deshabiliten a menos de que tengan alguna pregunta que hacerme para que no tengamos la interferencia del sonido. Gracias, muy amables. Entonces, tenemos aquí la colección y en esta colección vamos a arrastrar esas dos imágenes que tenemos acá, se seleccionan al tiempo y se arrastran a esta nueva carpeta. En esta nueva carpeta van a estar únicamente todo lo que vamos a empezar a desarrollar. Este cubo que está aquí, también deberíamos transportarlo allá, porque con este cubo vamos a empezar a trabajar. Acá está este cubo. Entonces, normalmente, pues, según los lineamientos y los parámetros del programa, no debemos trabajar en formatos tan pequeños porque la malla va a ser un poco más compleja de trabajar. Entonces, para iniciar, lo que podemos hacer es seleccionar los blueprints, con la tecla S, escalar un poco para encontrar una nueva composición de tamaño que se pueda ajustar más a lo que nosotros requerimos. Desde acá seleccionamos y vamos a darle escalar. Cuando la escalé en su momento anterior me pasó algo particular. Cuando yo seleccioné los blueprints y seleccioné la luz por error. Y si yo lo escalo, él se escala, sí, pero fuera de los ejes de posición. Entonces, para evitar que los ejes cambien y que mi objeto se vea en un eje diferente, yo lo que debo hacer es únicamente verificar, seleccionar solo los blueprints para que se queden con el cursor 3D y picar en la tecla S de mi teclado para poder escalarlo al tamaño promedio que yo lo requiera. Y así ellos van a seguir permaneciendo sobre la alineación de los ejes que yo le indiqué, tanto del eje X como del eje C, como el eje Y en este caso. Ahí. ¿Qué debería hacer yo ahora para evitar que esto empiece a moverse y yo empiece a tener conflictos? Otro dato importante. Eviten guardar la imagen con fondo en formato JPG. Guárdenla como un PNG que venga sin fondo para que ustedes puedan ver la imagen con transparencia y no tengan el inconveniente de estar quitando y poniendo la imagen cada vez que van a trabajar. Esto les va a facilitar un poco el proceso. Entonces, hecho esto, venimos acá a los filtros y activamos el filtro de visibilidad o de selección. Lo tocamos y al tocarlo, en los files del viewport se va a desplegar una flechita. Esta flechita, en este caso, lo que yo le voy a decir es que bloquee el acceso a las imágenes. Entonces, cuando yo las bloqueo, yo puedo pasar el cursor de selección para tocar y él no me va a seleccionar ni me va a dejar atacar o seleccionar los objetos que yo tengo ahí. Ellos van a estar ahí fijos y es la manera más sensata de trabajar y de evitar que se esté moviendo todo el tiempo esto que vamos a trabajar ahí. No únicamente es una imagen de referencia. Ahora bien, activamos este cubo que tenemos acá y venimos a la posición o a la vista frontal con la tecla 3 del teclado alfanumérico. Seleccionamos el cubo, este cubo se va a llamar cuerpo. Ahí está. Con este cubo de cuerpo vamos a empezar a trabajar algo de composición para que empecemos a trabajar también el modelado poligonal y vayamos mezclándolo un poco con el modelado de esculpido. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, inquietudes, dudas?
Gracias por reaccionar. Me parece importante que reaccionen para saber que lo que les estoy explicando lo vamos entendiendo. Listo. Entonces, tenemos nuestro cubo acá a este lado. ¿Qué voy a hacer para trabajar más fácil? Voy a ir a modo edición. Yo me ubico acá en el modo de edición y siempre, o para facilitar mi proceso, debería trabajar en el modo sólido y activando la transparencia o los rayos X. ¿Para qué debo activar esos rayos X? Para que cuando yo vaya a seleccionar los vértices, los planos o las aristas, los edge, se seleccionen y se muevan todos en un solo conjunto, si así lo requiero. O posiblemente suceda que yo no lo voy a hacer así, sino que simplemente los voy a arrastrar y ellos al arrastrarlos voy a alar solamente un lado y no el otro. Hagamos el ejemplo. Si yo selecciono sin el modo de rayos X desde la vista lateral estos vértices de acá y cambio la vista, él solo me está indicando que está seleccionando estos y no los de la parte de atrás. Pero si yo activo la transparencia o los rayos X, suelto la selección, vuelvo a la misma ubicación y selecciono estos, ahora sí me va a permitir indicar que está seleccionando todos los 4 lados del cubo de esta posición. Entonces, esto nos va a facilitar mucho el no destruir las mallas cuando lo estamos trabajando. ¿Qué hacemos acá? Le damos G para moverlo. Vamos a ubicarlo acá, en este punto. Y luego estos de acá también los voy a mover, le voy a dar G, la tecla G del teclado, y los voy a tratar de ubicar acá en la punta del rostro de mi personaje. Me puedo desplazar y ir ubicándolos mejor. Con la tecla G, digamos que los vamos a dejar ahí. Aquí lo único que hice fue desde el modo de edición, modificar el largo del cubo que yo tengo acá organizado. Siempre desde el modo de edición lo puedo hacer. Cuando venga acá puedo trabajar desde los vértices, desde los edge o las aristas, que son las líneas o los bordes de las formas, o también puedo trabajar desde los planos para extruirlos, para modificarlos por planos, por arista, que sería solamente esta línea, o por vértice, que es solamente este punto o el de allá. Cualquiera de las tres formas me sirve y eso dependerá de la agilidad y de la habilidad que yo tenga para ir modificando ese tipo de parámetros. ¿Claros? ¿Perdidos? Listo, gracias. Súper. Entonces, como yo, como yo tengo entonces este espacio, voy a activar mi modo de rayos X y voy a empezar a trabajar. Y voy a seleccionar estos de la parte superior y para no verlos por allá tan lejos, toco en la tecla punto del teclado alfanumérico y con la tecla G puedo moverlos más o menos a la ubicación que yo lo requiero acá en este espacio. De la misma forma selecciono los de abajo y con G puedo subirlos acá. Solamente los estoy modificando en la, en la vista frontal, lateral, sí. Toco los vértices G y los puedo empezar a mover. Acá como tiene una forma redondeada, lo vamos a intentar hacer así para que se vea bien. De igual forma toco acá G y los trato de ubicar aquí. Ahí los tengo. ¿Qué voy a hacer para empezar a generar el volumen de la forma? Voy a tratar de subdividir este cubo que yo realicé en varias secciones y partes para poder ir dando los volúmenes que yo necesito acá. ¿Cómo lo hago? Vengo a control R, hago una subdivisión base, pero si yo requiero varias, antes de soltar esa subdivisión ahí y darle clic derecho, clic izquierdo, perdón, yo le doy con la ruedita o con el scroll del mouse hacia adelante
y puedo generar más subdivisiones. En este caso, si ruedo menos, solamente 3, o si ruedo más, dependiendo de lo que yo requiera. Digamos que ahí va a ser un buen punto de arranque. Yo pico una vez y pico dos veces y al picar dos veces, él ya me los queda aquí asignados. Con esto, yo voy a ahorrar mucho tiempo de estar cambiando y moviendo un montón de cosas que no van a ser tan prácticas en cierto punto. Ahora bien, bueno, habiendo hecho esto, vamos a ir a la vista frontal, que es esta, y acá simplemente vamos a ver esta forma. ¿Qué haría yo aquí? Voy a seleccionar todos estos vértices de este lado, o en general podría seleccionarlos todos. Vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a seleccionar estos y los vamos a correr un poco hacia adentro. Los vamos a dejar por aquí. ¿Por qué? Porque yo también quiero que esta forma tenga un volumen, que no sea solamente desde este lado vista con el volumen que quiero que tenga aquí, sino que también desde este perfil tenga un volumen general por acá. Entonces las voy a correr un poquito antes de organizar el resto. Ahora, hecho esto, empiezo ahora sí a mover los vértices. Como sigo activado con el modo de rayos X, selecciono los vértices de acá y con los controladores o con los gizmos de posición empiezo a moverlos. En este caso, yo empezaría a trabajar muy suavemente por aquí, tratando de organizar. Vamos a tratar de hacer uno acá, otro aquí abajo. Y ahorita para la aleta dorsal también voy a crear uno nuevo. Este lo podría colocar por acá y este por acá abajo. De la misma forma que este más o menos aquí y este por acá. Hasta ahí vamos medianamente bien. Voy a tratar de hacer esta forma que está acá para esta aleta. Nuevamente, control R, hago una subdivisión a la mitad, la pico, ahí él me muestra que la puede mover donde yo quiera, o simplemente le pico otra vez para que la asigne. Y al asignarla, selecciono estos vértices y los voy a subir. Voy a dejarlos por aquí inicialmente. Después los iré modificando de acuerdo a lo que yo necesite. Si ustedes perciben la forma vista desde acá, solamente es este objeto con un montón de subdivisiones. Aún no tiene volumen. Es muy básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Desde la misma vista lateral vamos a hacer una subdivisión por toda la mitad de esta forma para empezar a darle volumen. ¿Qué hago yo? Control R nuevamente. Y si yo me ubico más o menos acá, él me la va a indicar que la pueda hacer acá o a los laterales. Quiero hacerla al transversal. Aquí. La ubico, la selecciono y con los vértices de este lado empiezo a moverla. Voy a empezar a moverla simplemente por acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Quiero empezar a darle volumen. Entonces voy a seleccionar, en este caso, debería únicamente seleccionar los vértices de este lado. Y para que no tenga tanto conflicto, voy a hacer algo aquí rápidamente. Desde la vista superior, voy a seleccionar estos vértices de este lado en su totalidad y les voy a dar H para retirarlos. Y solamente me voy a quedar con los que están en este plano de este lado, para que cuando yo los empiece a mover no modifiquen otros, sino estos que están acá. En este caso voy a seleccionar este, 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 este y este. Estos cuatro que tengo acá. Y me voy a ir a la vista superior. Y en esta vista superior yo quiero que se desplacen hacia este lado. Al hacer este desplazamiento, mi forma va a empezar a tener un volumen. Acá. Pero entonces yo tengo que empezar a verificar cuán más tiene que tener el volumen y cómo debería estar. Entonces, aquí es donde yo empiezo a trabajar muy juicioso desde el modo de la selección
y de los rayos X, reviso esta parte superior de acá y me doy cuenta que estos nodos deberían estar pegados acá y así sucesivamente, o estos vértices, perdón. Entonces lo que yo hago es empezar a desplazarlos. Como yo ya generé un volumen solamente con el de la mitad, simplemente comienzo a ajustar hasta donde yo calcule aproximadamente que debería mover los vértices hasta cierto punto. Digamos que aquí vuelvo a la posición y continúo desplazándome. Selecciono, pico con la tecla punto alfanumérico y empiezo a mover los vértices o los vértices que quiero ir corriendo a medida que voy desarrollando el volumen de la forma. Digamos que por acá. Y aquí en este caso debería alar hacia afuera para que me vaya dando el volumen que yo espero tener del diseño que estoy más o menos organizando. Punto a punto los voy trabajando. Selecciono con punto, me ubico, expando la malla hasta donde yo más o menos la requiera y ajusto los otros espacios. Algunos personajes son mucho más fáciles de trabajar. Otros tendrán, como los seres humanos, un poquito más de cuidado y de proceso, pero todos se pueden trabajar y desarrollar. Importante que ustedes hagan sus propios modelados, porque en Internet existen muchísimos bancos de ayuda para trabajos de modelado, pero esos bancos de ayuda para trabajos de modelado tienen algunos errores. Y cuando las mallas están mal diseñadas desde un primer momento, vamos a tener bastantes conflictos cuando intentemos hacer cualquier otro de los desarrollos que se van a pronosticar para la formación. ¿Listo? Ahí ya dimos una sensación de volumen al lateral y también una sensación de espacio. Volvemos a darle desde ese mismo modo de edición al H para que aparezca la subdivisión que yo había hecho allá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por toda la mitad de esta línea voy a generar una nueva subdivisión. Le voy a decir a esto, desde este modo de edición, que se pare en la vista superior y que ok, a ver, vamos a tocar los wireframe. Ah, ok, no la tiene. Hay que generar una línea acá. Entonces le voy a dar control R y a este control R genero una línea ahí, pico y luego la desplazo hasta el centro de acá, más o menos. Ahí. Allá en la parte de atrás va a estar diferente, pero no pasa nada, se puede ajustar. O si mejor, también lo podemos hacer así. Vamos a hacerlo de otra manera. Como ya tenemos un eje hecho perfecto aquí, vamos a seleccionar todo esto y lo voy a llevar hasta el centro de la forma. Ahí. Ahí lo vamos a dejar. Solamente vamos a trabajar con un lado de la forma por el momento, para luego aplicar modificadores. Ahora, hecho esto, tengo que también generar cierto volumen acá en esta parte, en esta forma de acá, porque acá simplemente se ve como una línea recta y luego una línea que baja y vuelve a sumergirse. Todos estos vértices de acá deberían tener una sensación de volumen. ¿Cómo lo hago? Empiezo a seleccionarlos y desde la vista o desde el eje que más se me acomode, únicamente muevo el gizmo del eje Z para ir bajándolos. Podría seleccionarlos todos al tiempo o ir trabajando uno por uno de acuerdo a lo que yo quiera o como lo quiera ver o como me rinda más. Pero digamos que así podríamos ir trabajando uno por uno porque no son tantos. Este proceso, digamos que es un poquito más de avance para que ustedes empiecen a trabajar con malla poligonal, que es al objetivo que tenemos que llegar para que cuando realicemos nuestros personajes tengan la menor cantidad de malla en lo posible y que sean más fáciles de animar
Y también vamos a dejar esta aquí rectico mientras tanto, porque ahorita tenemos que hacer la parte de atrás de la cola y de pronto nos complicamos un poco. Entonces, en ese espacio, pues cuando vayan a hacer la animación, entre menor cantidad de vértices, nodos, tenga la malla, más fácil va a ser el desarrollo de las animaciones. Entonces, todo esto lo vamos a empezar a mover y a subir, a ir ajustándolo. Ahora, desde esta vista seleccionamos estos vértices y también tratamos de subirlos un poco para que no se vaya viendo como un cuadrado encajonado, valga la redundancia, sino que empiece a tener como un poquito más de forma coherente de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Si en un punto me afecta o me molesta tener los visuales de los blueprints, los puedo retirar mientras verifico y reviso qué carajos, perdón, qué estoy tratando de hacer. Así más o menos, y acá podríamos expandirlo una gotica. Ahí. Si lo vemos desde la parte superior, vamos a tener como la forma así de torpedo. Tal vez tendríamos que verificar, corregir y arreglar un poco estos vértices de acá. Así. Ahí digamos que ya podríamos tener un básico para empezar. Y vamos a generar la vista de la vista lateral, el volumen hacia el lado lateral, y desde la vista frontal también vamos a tener una sensación de volumen visto desde el frente. ¿Listo? Acá tenemos pues otras cosas que tenemos que ir quitando, pero lo vamos a hacer luego. Primero vamos a trabajar todo desde estas dos vistas. Cuando yo ya haya hecho esto, que sería el básico, en la parte de acá delante de la boca y en la aleta dorsal y en la cola tengo que hacer nuevas subdivisiones. Pero podemos probar primero con estas para que veamos qué pasa. Voy a hacer la cola del personaje. Nuevamente me paro en la vista superior, activo los blueprints y me vengo acá desde el modo de edición, selecciono estos dos que están aquí, le doy punto para tratar de acercarme a ellos y lo que yo haría acá sería moverlos hacia atrás un poquito, seleccionar estos que están acá y correrlos hacia afuera. Pero al correrlos hacia afuera, están todos en el mismo bloque. Aquí los tendríamos que separar, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como yo ya los seleccioné, los tengo ahí, perdón, voy a seleccionar no los vértices porque me voy a demorar más, sino que voy a seleccionar los planos. Voy a seleccionar este plano de acá y este plano de acá. Al tiempo, me voy a ir a la vista superior y le voy a dar E para extruir una vez. E para extruir dos veces, hasta dos. Dejémosla hasta dos ahí. Ahora, con el modo de rayos X, vuelvo a seleccionar y cambio del modo de planos al modo de vértices. Y en este modo de vértices voy a empezar a mover estos vértices acá y estos dos vértices más o menos aquí. Y estos nuevamente los podría reubicar aquí más o menos. Hecho esto, vuelvo a la vista trasera, perdón, y selecciono nuevamente los planos. Toco el plano 1 desde los modos de los planos, o las caras, los selecciono, vuelvo a la posición 7, le doy extruir una vez y puedo ir trabajando nuevamente con los vértices, selecciono, muevo y voy ajustando más o menos por acá. Haría otra extrusión. Lo puedo seleccionar desde los vértices también, darle E para extruir o desde los planos. Pero si lo hago desde los vértices, miren lo que me pasó. Como yo no tenía habilitado el modo de transparencia y de rayos X, extruí solamente una parte y la otra se quedó por allá perdida. Así no me sirve. Tengo que activar los rayos X sí o sí. Posición 7, para verlo en la parte superior, selecciono los vértices y le doy E para extruir.
Y ahora sí lo observo y desplazó completamente los dos elementos que yo quiero mover. Vuelvo a la vista, muevo estos vértices hacia acá, ubico nuevamente este por aquí. Debería correrlo una gotica. Vamos a tratar de distribuirlos mejor para que la forma de base nos quede hecha lo mejor posible. Hasta ahí. Nuevamente selecciono con la transparencia, con los rayos X, extruyo y ahora estos vértices de acá los voy a correr por acá y estos de acá los trato de dejar aquí. Vuelvo a seleccionar E para destruir una vez. Voy a tratar de arrastrarlo hasta la posición que lo requiero y aquí, para no complicarme tanto, los puedo escalar. Selecciono la opción de escalado y trato de escalarlos. Digamos que un poquito ahí. O también los puedo mover. Selecciono y empiezo a mover, a juntarlos, para que lleguen ahí se junten más o menos acá en este punto. Cuando yo los tenga aquí más o menos en este punto, vuelvo a seleccionarlos y extruyo una vez más. Uno un poquitín más pequeño, me acerco a él con la tecla punto, selecciono y empiezo nuevamente a mover. Estas terminaciones así pequeñitas de polígonos van a permitir que las formas queden con una mejor silueta. Aquí tendría que volver a hacer subdivisiones. Control R, acá coloco una, ruedo con el mouse, digamos que 2 veces, y las ubico. Corro los vértices a la nueva posición donde yo los requiero, igual acá, y lo mismo acá. Ahí. Aquí podríamos cambiar esto un poquitico, mover estos vértices hacia atrás y estos igual, para que no se haga como una subdivisión tan cerrada en esta parte, sino un poquito más abierta, por ahí. Igual después lo podemos corregir para que tenga un poquito más de forma, pero la forma básica ya está hecha. Esto lo podemos también correr una gotica hacia atrás. Y estos también. Y este igual. Por acá. Listo. Ahí lo hice, digamos que de una forma muy básica. Le vamos a dar control S. Vamos a guardar esto como jorobada. Ejemplo. Ejemplo 19 de NOP. Ay, ¿por qué no me está habilitando los números? 19 de NOP 2024. 24. Listo. Vamos a darle guardar para no perder lo que ya hemos hecho hasta ahí, por si el programa se llega a cerrar o cualquier cosa sucede. Y ahora con esto vamos a tratar. Podría dejarle la misma posición que tiene la cola aquí, o más bien empezar a pensar en que yo quiero que esto sea más delgado. Normalmente la cola no es así tan del mismo tamaño que la finalización, la aleta de la cola. Entonces, como estoy en el modo de los wireframes o en el modo de los rayos X, empiezo a mover y voy descartando y voy subiendo por secciones, poco a poco. Así. Un poco controlado, no hay que hacerlo tan a la ligera porque podemos mover demasiado y tendríamos un conflicto de posiciones. Estos de acá también los voy a tratar de bajar. Aquí un poco y luego estos. Otro poquito y al final todos con estos de acá los voy a tratar de bajar acá. Por aquí uno quedó como en el aire mal y se ve raro. Aquí entonces hay que empezar a observar cuál es y por qué se está moviendo mal. Es solamente este. Entonces nuevamente vista lateral, trato de bajarlo un poquito y trato también de bajar estos de acá.
para observar si funciona bien. Estos los puedo pegar un poquitín más y estos también. Ahí. Y los de la parte de este lado, bueno, podrían quedar grandecitos. Así están bien. Dejémoslo ahí por el momento, pero eso sí con una insinuación de que sea más plano que el resto del volumen del cuerpo. Vamos a tratar de corregir la aleta dorsal. Entonces, ¿qué haría yo? Creo un control R, uno adicional acá, lo ubico y simplemente lo que voy a hacer es desde cada uno de los vértices tratar de ubicarlos en una nueva posición que me empiecen a dar esta sensación que yo tengo acá de la posición más o menos de la aleta, donde debería quedar. Ahí la podría dejar. Ok, listo. Hasta ahí. Hecho esto, entonces, puedo seguir trabajándole mucho más. Puedo empezar a mover, a ajustar más cosas, a ir cambiando la posición de la malla de acuerdo a lo que yo necesite o como yo más o menos quiera verla de mejor organización. Hecho esto y antes de continuar vamos a hacer un análisis pequeñito acá. Vamos a ocultar los blueprints aquí y vamos a darnos cuenta en el modo sólido sin la transparencia que esto es una forma de un solo lado, viéndolo de esta manera, acá como está. ¿Qué pasa si yo selecciono desde ahora? Ya hice, digamos que el modelado básico en esta parte. Por acá no me termina de gustar cómo se ve, tal vez lo podría bajar un poquitico. Listo. Ahí. Y esta también una gotica más. Y estos de acá tampoco me gustan. Yo soy un poco cositero y voy modificando de acuerdo a cómo lo voy viendo. Entonces esto lo podemos mover un poquitico para ir cambiándolo y que se vea un poquito más alineado. De pronto, cuando ya uno tiene el modelo sólido, puede empezar a hacer esas pequeñas correcciones porque ya ve la forma más sencillita. Digamos que ahí. Listo. A para seleccionarlo todo, punto para poderlo observar completo en la pantalla, modo objeto. Si yo desde el modo objeto lo selecciono en su totalidad, vengo acá a los modificadores y habilito el modificador Generate y le pico en Mirror. Cuando yo le pique en Mirror, él va a hacer el ajuste hacia este lado. Y voy a empezar a ver la forma no como una sola parte, sino ya como un volumen general. ¿Sí? Hasta ahí no ha pasado nada y se ve bien. Pero cuando yo empiece a darle subdivisiones y a volverlo no una forma cúbica o como con aristas, sino que sea como con sinuosidad o volumen, va a cambiar. Ahí se ve bien, pero cuando yo habilite el modificador de Subdivision Surface una sola vez y le active acá una o dos subdivisiones, va a funcionar aquí, únicamente en esta parte. Pero en la mitad siempre se va a ver un corte. No va a ser como si fuera una sola forma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un plano completo y solamente se va a empezar a dividir por acá abajo, donde la malla empezó a separarse. Si se dan cuenta, acá atrás la malla se empezó a separar y aquí ya se ve como si tuviera un corte. Y el corte debería ser únicamente hasta aquí. Esto pasa porque lo estamos trabajando en dos partes y si deshabilitamos el mirror, vamos a tener que a pesar de que hace la subdivisión, está tocando también todos estos planos de acá en el centro. Para evitar que pase eso, tenemos que venir al modo de selección o edición y suprimir todos estos planos que están acá.
¿Cómo lo hago? Me ubico acá en planos y voy a empezar a seleccionar estos hasta acá. Y de aquí para adelante todos estos que intervienen en la parte interna de este lado de la forma. Los debo seleccionar. Cuando yo ya los tenga todos seleccionados, los puedo suprimir. Toco en la letra o en la tecla suprimir y él me va a habilitar el delete para vértices, edge o aristas y para caras o face. Yo le digo face y las va a quitar todas. Ahora va a comprenderme el elemento como un elemento de volumen con un hueco allá. Y cuando yo active el mirror, aquí, ya no voy a tener esa subdivisión o esa línea tan marcada donde estaba el centro de la forma. Y atrás en la cola, 7, ay Dios, 7 Iván. Y atrás en la cola voy a empezar a observar que la malla ya no tiene ese hueco que tenía antes. Se está comportando como un objeto reflejado correctamente con el modificador mirror. ¿Sí me hago entender cuál es la diferencia? Listo, Jessica, genial. Muchas gracias por participar. Entonces, es importante que aprendamos a trabajar el tema de los modificadores y cómo podemos ir fusionando esas características para encontrar un buen desarrollo. Listo. Entonces, ya no lo tenemos con ese error que se veía acá en este hueco y tampoco lo vamos a empezar a visualizar con esa subdivisión rara aquí que se veía como un corte de la forma. Ahora lo vamos a tratar de observar como una forma de volumen. De una forma básica, vamos a quitarle un poco de las subdivisiones. Vamos a trabajarlas sin subdivisiones por el momento. O necesariamente podemos quitar aún el modificador y en vez de activarle el Subdivision Surface, podemos darle clic aquí en un Shade Smooth. Y al darle el Shade Smooth, también vamos a tener un poco de forma de volumen que podemos continuar mejorando. Si se dan cuenta, la cola se ve un poco separada y tiene como un viso aquí raro. Eso se debe modificar. ¿Cómo se arregla? Cuando yo activo el modificador mirror y activo también algo que se llama clipping. El clipping lo que hace es lo siguiente, que todos los vértices que están fuera de contexto o fuera de la línea del eje se ajusten y se corten y se dejen de ver esas líneas mordidas. Vengo a los vértices, sobre todo acá en la parte de atrás de la cola, que es donde más se notan, y lo que yo voy a hacer es activar la visualización de los rayos X y seleccionar únicamente estos. Si yo tengo desactivado el clipping, veamos lo que pasa. Si yo tengo el clipping desactivado, él se va a mover y va a empezar a generarme allá un hueco dentro de la malla. ¿Sí? Un hueco de la forma de la malla. Si yo activo el clipping, que es como un imancito, cuando él sienta que toca al otro vértice, él se va a pegar. ¿Sí notan la diferencia? Que de repente, ¡pum!, se pega y aparece como una forma completa. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Cuando ese tipo de errores pasan, que se ve como la línea mordida, venimos acá a 7, vista superior, y vamos a tratar de, primero vamos a separar para observar, perdón, sin el clipping activado. Vamos a tratar de seleccionar y separar hasta donde vemos que está generando ese error, que yo creería que es hasta este vértice, porque aquí en este, bueno, en este está bien. Ahí va bien porque no se ve ninguna mordida.
Ahí en este punto entonces vamos a seleccionar estos vértices de acá, pero creo que los estoy seleccionando. Ok, tengo el wireframes, los rayos X desactivados. Activemos los rayos X, seleccionamos los dos vértices, activamos el clipping, que es como el imancito que los va a unir, y venimos acá y él los va a pegar. Apenas los pega, hay como un cambio muy sutil en la unificación del color. Entonces ahí es donde uno sabe que se pegaron correctamente y que no van a generar huecos. Estos huecos en la malla, cuando nosotros vayamos a riguear o cuando nosotros vayamos a empezar a trabajar el modelado o la animación, van a generar errores. Y todo ese montón de huecos van a hacer que nosotros tengamos que volver a revisar nuestras mallas poligonales y ver dónde cometimos esos errores y por qué la malla no está funcionando correctamente. ¿Listo? Ahora bien, si se dan cuenta, aquí pasa algo particular también. De repente la cola viene en una línea de volumen parejito y acá se vuelve como línea recta. Hay que cambiar eso y hay que tratar de dejarlo lo más pulido posible. Entonces, para hacer ello, vamos a seleccionar los vértices y los vamos a ir corriendo y se van a dar cuenta que el volumen va a empezar a conservarse. Y lo que yo simplemente hago es mover para que el volumen vaya generando con el modificador del smooth, el shade smooth, se vaya viendo el volumen más parejo del elemento que yo estoy trabajando. En este punto simplemente estoy modificando y moviendo cositas sin necesidad de aumentar la cantidad de malla, que va a ser más fácil para mí poder modelar el personaje y que el personaje me funcione de mejor manera, valga la redundancia, cuando yo lo vaya a animar. Acá simplemente trato de moverlos, de separar o de incluso de mover hacia abajo para que ellos se vayan separando un poquito más. Por acá puede generar un error raro e iré observando qué es lo que está pasando cambiando las vistas. Porque cuando cambio de vistas voy notando cuáles son los defectos que tiene la malla o por qué no me está funcionando bien. Yo debo ir moviéndome e ir ajustando eso poco a poco. Acá, esta malla debería estar hacia adentro un poco para que la que mande la línea de forma sea la parte superior, la parte del borde. Entonces debería correrla un poquito hacia acá e igual esta. Ahí está. Y de igual forma las de acá. Las voy a ir corriendo poco a poco para que se vayan ajustando mejor a lo que yo quiero desarrollar. Ay, aquí cogí la que no era, una de por allá de otro lugar. Cambio la vista, selecciono la que yo necesito, vuelvo a la vista donde la quiero ubicar y la voy corriendo. Acá igual, cambio la vista, quiero mover esta de acá. Vuelvo a la vista que la necesito, pico en punto para ubicarme en el centro y la corro hacia atrás. Acá. Más o menos aquí ya podemos empezar a generar una composición de volumen de la cola. Y haríamos exactamente lo mismo en la parte de abajo con estos vértices. En la parte de la tecla 7 es esta, 3 esta, 4, 5. Bueno, el top no está, este sería menos Z. Vamos a tratar de hacerlo con ese menos Z. Igual. Movemos. Tratamos de reubicar los vértices. No, acá cogí el que no era. Este.
este de acá y sucesivamente cada uno de ellos. Punto para acercarme más y poder moverlo más fácil e ir cambiando lo que yo estoy trabajando. Ahí está, por acá arriba, punto. Muevo y voy ajustando. Punto, corro y ajusto. Punto, lo corro, los voy ubicando donde yo los necesito, más o menos. Ahí. Aquí entonces ya podría tener una insinuación de un volumen más coherente a lo que yo quiero empezar a trabajar. Ya no se nota cuando yo vuelva al modo objeto, el corte raro que tenía acá donde se veían las dos partes separadas y se va a ver por dentro un solo volumen, a pesar de que yo esté trabajando con un solo lado, acá. ¿Listo? Acá solamente hice la mitad y es importante pues también trabajar a veces la simetría porque eso nos va a facilitar bastante el desarrollo de ponernos a trabajar un personaje por dos lados a hacerlo solo por uno. Hecho esto, entonces ya arreglamos la cola, vamos a tratar de arreglar acá la parte de la cara o el hocico. Esto solamente tiene el Shade Smooth. Cuando yo activo y le coloco el Subdivision Surface, al menos uno, acá ya modifica y se ve más puntudito. Podría dejarlo así, con una sola subdivisión. Y aquí ya podría empezar a tener el desarrollo de mi personaje con con dos modificadores y con un cubo. Empecé a desarrollar la pieza. Deme un segundo. Ah, no, todavía no me quedo sin batería. Aún hay. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer la aleta dorsal un poco más pronunciada. ¿Cómo lo hago? Como yo ya más o menos tengo la forma y tendría que empezar a revisar, bueno, tal vez acá corregir algo para que no se vea así tan sesgado. Debería cerrar un poquito más esto o crear una nueva subdivisión acá y empezar a moverla. Creo que sí, creo que vamos a crear una nueva subdivisión para empezar a moverla. En esta vista voy a crear una línea de corte acá, un control R para agregar una subdivisión ahí. La pico, la selecciono y la ubico. Desde el modo wireframe, bueno, desde el modo sólido, trabajémosla un poco mejor desde el modo sólido para empezar a ver. Me paro en la vista frontal, me ubico en los vértices de la aleta superior dorsal, esta en este caso, y este vértice de acá lo voy a empezar a bajar. Y cuando baje estos también, voy a intentar subir este. Y voy a intentar mover este hacia atrás, hacia adelante, perdón. Y este lo voy a dejar un poco acá. Voy a tratar de jalar este hacia atrás. Aquí ya puedo empezar a darle la sensación de la aleta dorsal, muy parecida a la realidad. Y también podría generar una nueva subdivisión. Antes de hacerlo, vamos a tratar de arreglar eso. Digamos que está ahí. Vamos a hacer una subdivisión acá y otra aquí adelante. Control R, una para este lado, ahí, y otra control R, otra para acá. Listo. Con esas nuevas subdivisiones vamos a volver a alar esto hacia arriba. Vamos a tratar de mover esto acá y esta la vamos a subir un poquitico. De acá la bajamos y esta también la podemos bajar una gota. Ustedes irán observando a medida que vayan haciendo y modificando sus mallas. Los blueprints nos sirven para el inicio básico de las formas y para continuar ese espacio, pero también necesitamos apoyarnos de esto para ir trabajando. Se va a ir la imagen un segundo porque va a poner a cargar la compu, ¿listo? Bueno, ya está cargando nuevamente mi compu.
Vamos a tratar de estirar esto. Y si yo lo veo de la vista frontal, va a seguir teniendo mucho volumen. Eso no tiene tanto volumen. Lo que debo hacer es seleccionar estos vértices de acá, estos tres, e incluso hasta este cuarto y este quinto, verlos desde este lado y tratar de cerrarlos. Cuando yo los cierre, y si quito el modo sólido, voy a tener una sensación más coherente de la aleta dorsal de mi personaje, solamente moviendo los vértices. Igual, todo esto también lo puedo ir modificando e ir moviéndolo de acuerdo a lo que yo necesite o como mejor se debería empezar a observar. Hacia adentro, tal vez un poquito, hacia atrás e ir ajustándolo. Aquí vamos moviendo la malla para que vaya componiendo mucho mejor el espacio y tratando de trabajarla en los ejes para no perder el orden en el que llevamos la estructura. Todo esto lo podemos ir corriendo. Ya lo tenemos acá, simplemente nos desplazamos y movemos por vértices seleccionando los que tenemos para ir moviéndolos únicamente en el eje donde estamos trabajando. Si somos organizaditos con los movimientos en cada uno de los ejes, no vamos a destruir la malla tan fácilmente, sino por el contrario, vamos a tener una malla más controlada y más fácil de estructurar y de desarrollar. Preguntas, dudas, ¿todo está claro? ¿No entendemos? ¿O están viendo el partido? ¿Qué sucedió? No me digan que están viendo el partido. Están muy callados hoy. Últimamente se nos volvieron las sesiones sincrónicas del silencio. Buenas. ¿Siguen en clase, chicos? Las dos cosas. Ah, perfecto. Me parece genial que estén en ese proceso. Muy bonito. Yo espero ver esas evidencias muy bien organizadas. Listo. Entonces, este es el espacio pues para que empiecen a trabajar y a ir organizando más o menos cómo pueden ir trabajando sus mallas poligonales de una forma muy sencilla, básica y que no comprenda un exceso de malla difícil de trabajar y también difícil de manejar y dominar. Seguimos haciendo unas pequeñas subdivisiones. Acá puede manejarse otra, e incluso que ni siquiera hay una que sea un control R para la mitad del cuerpo, para que me le dé un poco más de estabilidad a la malla en estos lados, sí. Y hay algo que no me está gustando, que está como hundido por acá. Entonces esto lo debería empezar a alar para que no se vea hundido. Igual, de igual forma, los vértices que no se alcanzan a percibir, debo empezar a tratar de sacarlos para que no se vea tan hundido. Cada uno de ustedes tiene personajes completamente diferentes que van a representar un desafío de organización de diseño. Es importante que lo hagan y que lo vayan verificando. Vamos a arreglar la cara, la parte del frente. Si la observamos así se ve como muy aplanada y debería tener un poco más de forma y también líneas de soporte. Control R, nuevamente hacemos una subdivisión acá de apoyo y con esta entonces lo que voy a tratar de hacer es empezar a desplazar estos vértices, solamente estos, hacia atrás. Desde la vista lateral, desplazo primero esta línea, luego me devuelvo, busco y selecciono únicamente estos, vuelvo a la vista lateral y los desplazo un poco hacia atrás. Ahí. Entonces, si yo la empiezo a observar,
ya no va a tener esa cara rectangular como de zapato, sino va a estar más bien como ovaladita, muy similar a la forma natural en la cual se ve nuestro personaje o lo que yo quiero que sea, más o menos. Verificaré y si necesito ajustaré y correré poco a poco estos vértices para que se vea más plano, tal vez el frente y la parte de abajo también está funcionando bien. Aquí ya podría empezar a tener el modelado poligonal de mi personaje. Ahora voy a hacer las aletas, como las haría. Y también tengo que empezar a observar mi blueprint, cómo está hecho mi blueprint y cómo puedo empezar a ajustarlo para que se vea lo más similar posible a mi idea inicial del desarrollo. No es solamente hacerlo por hacerlo, sino que funcione para lo que yo lo necesito. Ahí voy a tratar de mover esto una gotica, perdón, y dejémoslo por acá donde estaba. Listo. Voy a tratar de hacer las aletas del personaje. Entonces voy a crear una subdivisión acá en esta parte para de esta hacer una extrusión y poder sacar las aletas. Control R, hago una subdivisión, la aplico, la dejo ahí seleccionada y ahora voy a seleccionar por planos. En este caso voy a tratar de seleccionar varios, digamos que estos 4 que están acá. Ahí, listo. Lo que voy a hacer con ellos es ubicarme en la parte superior, en la parte top 7, y con el punto del alfanumérico me ubico donde estoy y le digo E para hacer una extrusión. Si yo realizo la extrusión, como tiene el Subdivision Surface y el Mirror, lo que yo haga a este lado se va a ir proyectando también al otro. Y tendré que ir verificando por qué se ven estos mordiscos, porque le hace falta una gotica más de subdivisiones en malla, y cómo podré ir mejorando todo lo que yo estoy estructurando ahí. Entonces, si yo quisiera lo podría dejar así, pero también podría seleccionar los vértices para trabajar un poquito más cómodo. Los selecciono todos y los voy a intentar subir. Y al subirlos, voy a tratar de ubicar estos acá y tratar de dejarlos en la misma posición, más o menos, para poder trabajar más cómodamente. Ahí, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con ellos? Igual tendré que hacer una instrucción, pero antes de voy a seleccionar este plano de acá y este plano de acá. Como las alas de mi ballena son como de forma de mariposa, voy a revisar el blueprint que tengo y me paro en la vista 7. Ah, bueno, no se ve tanto, pero lo que voy a hacer es bajar el blueprint. Ahí. Entonces, como la malla está quedando por debajo de, selecciono el blueprint que tengo acá desde el modo objeto, toco el blueprint y lo voy a bajar un poco por acá para que me permita ver más o menos lo que yo voy a hacer. Lo vuelvo a bloquear para que no me interfiera. Vuelvo a la vista superior y acá en la vista superior entonces le digo, ah, listo, estas son más o menos las aletas o las alas o bueno, como yo lo quiera observar. ¿Qué tengo que hacer para empezar a modificar? Modo de edición. Selecciono el elemento, vengo acá a modo de edición y voy a ser un poquito agresivo con esto y voy a tratar de cerrarlo por acá. Y tal vez necesitaría generar un control R aquí, uno adicional. Sí. Visto desde el modo Wireframe me va a facilitar todo. Voy a seleccionar, tratar de cerrar aquí. Ok, estoy cerrándolo mal. Debería moverlos los dos al tiempo. Estos dos.
Ok, hasta ahí. ¿Listo? Ahí ya yo podría tener como más o menos una alternativa a la forma. Y puedo empezar a trabajar e ir estirando más o menos los vértices y los nodos de lo que yo estoy trabajando. Digamos que hasta este punto. Vamos a hacerlo con una base grande y después podemos ir modificando de acuerdo a lo que necesitemos con nuevas subdivisiones. Podríamos dejarlo hasta ahí. Acá vamos a tratar de alarlo. E ir moviendo esto un poco más, un poco más, y un poco más por acá, y un poco más por acá, y este otro poquito por acá. ¿Listo? Ahí podemos empezar a tener entonces la forma básica de las aletas o de las alas de mi personaje. Y con ello empiezo a verificar nuevamente si el grosor es el correcto. Si necesito modificar ese grosor, entonces me paro en una vista que sea más cómoda para mí, selecciono el wireframes y le digo a él que los coja de acá y los vuelva un poquito más planos. O antes de ello que los selecciono todos, venga a las escalas y los alinee todos a una escala más o menos similar para que yo no tenga que estar bregando con moverlos por un lado y por el otro, sino que todos estén más o menos alineados donde yo los necesito. Ahí. Listo. Solamente tengo la parte de la ala superior, la ala del frente. Tendré que hacer unas subdivisiones acá también para que esas subdivisiones me den soporte y respaldo a lo que yo estoy trabajando. Pero antes de hacerlas, vamos a dejar esto un poquito más pequeño, más delgadito, que tenga más la forma de una ala de mariposa. Ok, estoy haciéndolo mal. Modo wireframe, selecciono todos los vértices que intervienen en la forma y los voy a tratar de pegar a la parte superior. A ver. Ahí. Y de igual forma a este lado. También, cuando yo haga eso, podría quitar el Subdivision Surface y hacer lo mismo en los vértices internos o en los edge que yo estoy trabajando acá. Voy a tratar de ocultar un momento el blueprint y voy a subir estos vértices de acá que yo tengo aquí para que ellos me ayuden a también ver la aleta o el ala un poco más delgada en la posición. Vista frontal y trato de subir esto un poco hacia acá para que sea más pequeño el espacio entre ellas y de igual forma selecciono estos de aquí en la parte superior, me vengo a la vista lateral y con el botón de escalar los trato de alinear para que sea más fácil para mí observar lo que yo estoy haciendo o que ellos se alineen todos como al unísono. Igual estos de acá abajo, selecciono con Shift sostenido los 4 que están interviniendo, creo que hasta el quinto. Vista frontal, vengo aquí a escalar para que ellos se alineen lo mejor posible. Listo. Por acá tendré este que está como por fuera, estos dos. Igual los selecciono, vista frontal, y acá no los puedo alinear, sino tendría que subirlos. Más o menos por acá. Estos de acá sí los podría alinear con el escalar. Ahí. Ahora, observándolo así, y si vuelvo a activar acá el visual del Subdivision Surface y el modo sólido,
voy a empezar a tener una forma más cercana tal vez a lo que yo quiero, un poco más plana, pero que necesita soporte para que se vea más redonda. Control R, ya no por acá, sino en estas subdivisiones, por aquí en esta parte, para que estos me den soporte y me ayuden a ir ajustando toda la forma que yo quiero. En cierto punto el blueprint pues ya no será tan vital para el proceso, pero sí lo podemos tener de referencia para ir observando cuáles son las modificaciones que vamos a ir haciendo de acuerdo al espacio que requerimos. Tal vez vamos a mover esto un poco hacia acá y vamos a generar uno nuevo con un control R adicional aquí para que tenga mejor soporte. Así exactamente. E iremos modificando hasta un punto donde observemos que lo que queremos hacer con la forma se parece a la forma inicial que teníamos. Y digamos que así podemos empezar a trabajar ya el modelado poligonal y de acá atrás sacaríamos las aletas de la parte de atrás. De la misma manera, se activa el blueprint y empezamos a sacar las subdivisiones de este lado. Listo, chicos. Entonces, esta es la idea del día de hoy para que ustedes lo pongan en práctica, verifiquen y revisen sus procesos, cómo van desarrollándolo y que de esta manera también puedan trabajar sus blueprints ajustados y vayan empezando a modelar sus personajes. De aquí, lo que haríamos para continuar el proceso sería establecer este espacio y empezar luego a aplicar los modificadores hasta este punto, guardar una copia y con ellos empezar a trabajar el tema de esculpir. Esculpir los ojos, esculpir la textura de pronto que querramos en las aletas, el tema de la boca, las texturas del cuerpo o las rugosidades. Todo ese tipo de cositas es el objetivo al cual debemos llegar. Entonces, ya que compartimos el espacio y estamos revisando muy atentos, quiero que me cuenten cómo va el desarrollo de cada uno de ustedes. En el momento somos 18. De estos 18 que estamos hoy integrando la formación, ¿alguien tiene material para informarnos cómo vamos en el desarrollo? Buenas. Hola chicos, ¿están presentes en la sesión sincrónica? Ok, listo, muchas gracias Jessica. Vale. Bueno, eh, entonces, vamos a dejar la sesión hasta este momento. La verdad, yo todavía estoy en recuperación de mi cirugía. Espero que sigan avanzando con su desarrollo, que sigan poniéndole mucho empeño a las sesiones y también al cargue de sus evidencias. Recuerden, tenemos hasta el 30 de noviembre para que ustedes estén al día en lo posible con todo el desarrollo de su formación y de sus actividades. Escuchamos a Juan David Escayón que tiene preguntas. Te escucho, Juan. Buenas noches, instructor. Sí, señor, cuéntame. Instructor, perdón, tengo una duda, profesor. La parte de realizar vértices manualmente, ¿cómo sería? Perdón, si la puedes repetir, si no hay ningún problema, por favor. Para moverlos. Para crearlos más que todo, para subdivisiones, perdón, en el propio cuadrado. Ok, listo. Por aquí alguien me está diciendo que tiene problemas con los personajes.
No, Samuel David Rodríguez Rincón. El objetivo es que las mallas siempre sean poligonales, porque si tú haces mallas de triángulo, van a generar engons y en esos engons, cuando vayamos a mover los personajes, eso va a generar un hueco en la malla y se van a ver las deformaciones mal hechas. Entonces, iniciando el proceso, tenemos que esculpir los personajes muy bien y luego vamos a ir, bueno, hoy fue un poquito más avanzado para que vayamos trabajando de la mano la evidencia de esculpir y empezar a combinar el modelado poligonal con los procesos de esculpido. El tema del modelado poligonal nos ayuda a agilizar un poco el proceso, pero no quiere decir que la evidencia que vamos a presentar sean solo los modelados poligonales. Les valgo que presenten modelados poligonales, pero que tengan composiciones de esculpido, sobre todo en los detalles, ojos, caras, bocas, miradas, las formas generales. Lo pueden hacer con una malla poligonal como la que hicimos, pero le deben ingresarlo al modo de esculpido y agregarle las texturas y los detalles. ¿Listo? Vayan guardando las dos copias. Guarden su copia del modelado poligonal y también su copia del modelado esculpido, que es el que vamos a presentar para subsanar la evidencia que estamos desarrollando, del modelado de todos los personajes y del videomaking de él. ¿Listo? Importante que la malla siempre sea poligonal, de 4 lados, porque si tú manejas mallas de triángulos, va a ser un complique total. Sí, señor. Todo lo que sea en triángulos va a generar problemas cuando vayamos a deformar. Todo tiene que ser en malla poligonal, Samuel, sí o sí. Ahí no hay vuelta de hoja. Por ahora mi desafío es realizar los rostros de mis personajes y ya quedarían. Ok, listo, Cristian. Yo no tengo nada que mostrar hoy. Listo, Eric. Eh, no, Jessica. Inicialmente, bueno, digamos que este es un plus y un avance un poquito más para que ustedes, digamos que les pueda rendir. Pero la idea es que la evidencia que vamos a presentar en escultura y en esculpir los personajes la puedan avanzar un poquito con poligonal, pero que luego le metan detalles en esculpido. ¿Listo? Porque no me va a servir que me suban la evidencia poligonal. Les estoy dando es como un plus para que ustedes lo hagan más rápido con un poligonal y luego lo conviertan a esculpir y le hagan la textura. Ejemplo, después de haber hecho esto, ustedes lo que van a hacer es aplicar modificadores acá, ocultan esto y con este personaje ya hecho con los modificadores van a tener una malla un poco más tupidita y acá vamos entonces a trabajar desde el modo esculpido. Sin embargo, en este modo esculpido debo agregarle más malla, generamos más subdivisiones. Digamos que aquí genere mucho. Generemos 3, 2. Ahí. Y ahora con esta malla que yo ya subdividí mucho mejor y que ya está aplicado los modificadores, recuerden guardar una copia. Esto lo hacen únicamente para el de modelado para esculpir, porque si ustedes guardan y los modificadores ya no están aquí existentes, se les daña algo, no tienen cómo rescatarlo y tienen que volver a hacer todo. Entonces, este lo deben guardar en poligonal, por allá en literal, con el nombre de poligonal para que lo puedan ir avanzando. Y ahora aquí en este punto, ya con esculpido, activan, en el modo de esculpir, activan los ejes del mirror y empiezan a esculpir. Digamos que vamos a hacer la mirada. ¿Cómo se verían acá los ojos? Vista frontal, más pequeño el radio y vamos a empezar a sacar las estructuras para poder observar los ojos. Cómo estaría ubicada la boca. Y no, estoy
haciendo simetría en otro eje. Ahora sí, ¿cómo se verían bueno, las comisuras, los huecos para ponerle los ojos? Y acá la boca. Así. Y de pronto en las aletas, las nervaduras en el caso de la mía, las nervaduras para las alas de las mariposas. Esto lo que nos va a facilitar es que tenemos ya una malla estructurada y simplemente lo que vamos a hacer es agregarle todo el tema de esculpir, los detalles en esculpido que podemos trabajar. Que tal vez digamos que mis ballenas no van a ser 100% lisas, sino que pueden tener textura. Entonces yo también podría decir que acá quiero que tengan una textura de líneas, rayas, vetas, o que tal vez sean de otra forma y que tengan protuberancias o varias puntas y aletas. Esto lo vamos a ir haciendo para adelantar un poquito, que les quede un poco más fácil hacer la estructura de la malla, pero que tenga detalles en escultura. ¿Soy claro con lo que les acabo de decir? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Es una forma de, digamos que de avanzar un poquito más rápido. Si son varios personajes, los pueden trabajar en malla poligonal, guardan su poligonal allá quietica porque la vamos a seguir trabajando después, pero la evidencia que se debe entregar debe ser en esculpido. Esta es una forma de mezclar de las dos y trabajarla un poquito más rápido. O los que ya la tengan toda trabajada en esculpido, no hay problema, pueden hacerlo, pero la idea es que vayamos teniendo ese avance para que no se cuelguen con los trabajos. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo en la inquietud para que lo desarrollen. Súper importante, el original que van a guardar para poligonal, por amor a Dios, no le apliquen los modificadores. Guárdenlo allá quietico con los modificadores porque puede que tengamos que modificar algún otro parámetro y evitar trabajar las mallas con triángulos. Y eso también va a ser un conflicto. Entonces ahí tendremos que reconstruir la malla y va a ser más tedioso. Entonces, si trabajan correctamente desde el principio, no van a tener ningún inconveniente con el proceso de las mallas, ¿vale? Y así, Listo, ese profesor. es el objetivo. Señor, Que listo, que muchísimas gracias, profe. listo. Entonces, con las características de que ustedes van a ser muy juiciosos, nos vemos la próxima semana nuevamente para continuar. Dejamos la sesión hasta este momento. Eh, yo voy a generar el acta de deserción de los chicos que no están en la formación. Eso ya lo resolví yo con mis dos voceros. Gracias por la participación de los voceros el día de ayer en la sesión. Invitados todos, que en lo posible no tengamos que volver a hacer procesos de deserción o que ya la persona que tenga un proceso de deserción sea por una causa, mejor dicho, absurda. Y de igual forma, las personas que ingresaron ayer a ese proceso de deserción, varios retomaron la formación. El ideal es que continúen el proceso formativo y que no se dejen, pues no pierdan la oportunidad de desarrollar el proceso. Ya están aquí, ya han invertido tiempo, la idea es que lo continúen y lo finalicen en lo posible. Espero yo que todos de ambas fichas, los que estamos, para que todo continúe correctamente. ¿Listo? Les agradezco mucho por la participación de la sesión. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien estos días con la transversal que tenemos y nos encontramos nuevamente la próxima semana, ¿vale, chicos? Cuídense muchísimo. Gracias, profesor. Chao, profesor. Gracias. Listo, chicos, les agradezco mucho. Espero que estén muy bien, que todo marche de buena forma y yo sigo aquí en mi casa recuperándome. Hasta luego, profesor. Listo, chicos, que estén bien, cuídense mucho.